Vamos a iniciar este tiempo de oración en el cual nos dedicamos a leer detenidamente el pasaje evangélico de este próximo domingo, que sería el domingo 27 ya de este tiempo ordinario. Seguimos con Lucas y hoy nos encontramos con una doble parábola del Lucas capítulo 17 del 5 al 10. Y vamos a tener una lectura de un profeta, Habacuc, de los últimos profetas que experienciaron el destierro, el último destierro, el exilio a Babilonia. Sí, vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que Él, que es la fuente del amor y el amor del Padre y del Hijo, guíen esta conversación, esta meditación, para que nuestras vidas sean cada vez más frágiles en las manos del alfarero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? Pues vamos a iniciar esta meditación y los invito a cada uno de ustedes a tomar sus Biblias. Como les decía, vamos a tomar Lucas capítulo 17 del 5 al 10. La semana pasada pues escuchamos otra de las parábolas de Jesús que en nuestra liturgia decía que se la dirige a los fariseos. Pero hablábamos, ¿verdad?, en el contexto de la Biblia, que puede haber sido incluso al mismo a los discípulos también, porque en la de el hombre rico que tenía un mal administrador se dirigía a los apóstoles directamente, ¿verdad? Y ahora pues estas dos parábolas que se nos presentan surgen de una pregunta precisamente de los apóstoles y es muy clara. Entonces vamos a ir a nuestro versículo 5 y vamos a hacer una lectura corrida al versículo 10. Utilizando esta versión de la Biblia, de el libro del pueblo de Dios, vamos a hacer la lectura. Versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Bien, ese es el evangelio que tenemos y es increíble, un pasaje muy hermoso que me gustaría meditar junto con todos ustedes. ¿Sí? Voy a dividirlo en dos momentos. El primer momento, pues la parábola del grano de mostaza, ¿sí? Esa nada más, junto con la morera, ¿sí? La morera es el árbol que da moras, morera se le llama. Y después voy a hablar de la parábola que no nos cuenta Jesús exactamente la parábola, sino que nos hace imaginarnos la parábola, pero la divide en tres preguntas. Entonces esas dos partes, ¿no? ¿Cómo inicia con la pregunta, con la petición de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe? ¿Sí? Y entonces tendremos que investigar acerca de qué es la fe. Antes de irme al Catecismo de la Iglesia Católica, que me gusta mucho cómo inician desde el número 150 al 165 una explanación muy hermosa sobre la fe, y el número 150, que es mi favorito, me gustaría antes
¿qué es lo que nos dice la misma Biblia acerca de la fe? Tendremos que ir como desglosando y desmesurando acerca de qué significa esto de la fe. Entonces, recordemos que la palabra es pistis en griego. Entonces, esa palabra, ¿no? La que damos aquí, aumentanos la fe, dicen los apóstoles. Este es el versículo 5, la respuesta de Jesús dice, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. ¿Sí? Entonces me gustaría que habláramos de esa. ¿Por qué Jesús habla del grano de mostaza? No es la primera vez que habla del grano de mostaza, también habla del reino de los cielos, se parece al grano de mostaza, que siendo la semilla más pequeña de todas las semillas, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, que es como un tipo de proverbio, ¿sí? Para referirse a lo más pequeño de lo pequeño, a algo casi insignificante, pero con esa connotación de sorprendente, que pareciera que es pequeña y pareciera ser que es insignificante. Bueno, no pareciera ser que es pequeña, pero pareciera ser que su pequeñez hace a esta semilla insignificante. Bueno, siempre se utiliza en el ambiente judío, en el ambiente de Jesús, la semilla de mostaza. Entonces dice, ¿verdad? Habla de esa semilla de mostaza, la más pequeña. De hecho, en griego le dicen sinapi, ¿sí? Esa es la palabrita para referirse a la semilla de mostaza. Y luego dice, cuando se refiere a la morera, que de repente algunas traducciones dicen a un árbol frondoso, ¿verdad? En inglés lo ponen como el bullberry, ¿verdad? Lo cual significa que la traducción no es muy clara, porque la palabra que utiliza Jesús es sicáminos, y puede traducirse como un sicómoro o un árbol de moras, también se puede traducir. Lo importante que cuando habla de este tipo de árboles, significa, lo importante en esto es que es un árbol a lo que se refiere Jesús, que tiene característica de que tiene las raíces bastante grandes y profundas, y que es un árbol que está tan bien plantado, que es difícil de arrancar. Sí que es difícil de arrancar. Entonces, con eso en mente, entonces si tuvieran fe, refiriéndose, aumentanos la fe. Entonces, pareciera ser que Jesús está diciendo, pues, si tuvieran un poquitito de fe, como decir, no están teniendo fe, y si tuvieran un poquitito tan pequeño, lo más pequeño, hablando de ese proverbio, harían algo increíble, ¿sí? Harían algo increíble. Esa fe obtendría una gran fuerza. Y entonces, de ejemplo, dice, le dirían con la palabra, y eso nos recuerda a Moisés, ¿sí? A Moisés, que la fe no tan solo, que la fe no es de que arrancarían con sus fuerzas, con sus músculos este árbol tan profundo, no, le dirían con la palabra, y ésta obedecería. ¿Y qué dirían? Arráncate a este árbol profundo. Y lo más desconcertante es, dice, y plántate en el mar, y ella les obedecería. Y aquí viene el carácter, como les decía, de parábola. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las parábolas de Jesús, siempre parece ser que todo va bien, ¿verdad? Parece ser que nos asociamos con la idea, parece que identificamos, es una historia familiar, y de repente viene un giro sorprendente, muchas veces hasta contradictorio. Y entonces aquí está este elemento de contradicción, ¿sí? Y arráncate, no tan solo la fuerza de la fe, no tan solo la palabra, ¿verdad? Que vamos a eso, hoy el Salmo, me parece que es el Salmo 85, refiere a esta experiencia de Moisés cuando está batallando allá cuando los israelitas están pidiéndole de agua, ¿verdad? Donde están pidiéndole agua, están pidiendo algo de beber, ¿sí? Entonces, Meribá, ¿sí? Allá en Meribá. En fin,
Aquí está, es el Salmo, el Salmo parece que es 85 o 95. Ahorita lo tengo aquí un poquito traspapelado, pero vamos a regresar. Es el 95, ¿sí? Cuando dice en Meribá y el día de Masá, ¿sí? Refiriéndose a ese día cuando la gente duda y Moisés mismo duda porque le dice Dios, dile a esa roca, dile que salga agua de ti. Y Moisés duda y toca con el bastón 3 veces, ¿verdad? Y evoca a esta experiencia. Entonces no tan solo es la fuerza de que la fe, como un grano de mostaza, no tan solo es lo increíble de arrancar a un árbol, sino lo increíble de solamente decirle con la palabra y que eso suceda. Y tenemos algo, vamos a llamarle algo misterioso. Plántate en el mar, que vamos a dejarlo allí. Bien. ¿Para qué está todo esto, verdad? Y de repente pareciera ser que ahí se queda y hay un corto y Jesús comienza a hablar de otra cosa. Sin embargo, esta mañana me parecía también a mí que Jesús daba un giro y empezaba a hablar de un siervo, que en otras Biblias le han llamado el siervo humilde, el servidor humilde, pero tiene mucho que ver con el tema de la fe. Entonces nos quedamos allí, ¿sí? Y vamos a continuar con las palabras de Jesús. Entonces, esta parábola del servidor, vamos a ponerle solamente del servidor, algunas Biblias le ponen del servidor humilde, dice, supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar ganado. Aquí lo primero que llama la atención es que cuando le está hablando a los apóstoles, les está diciendo que se pongan en el lugar del patrón, ¿sí? ¿Quién de ustedes tiene un servidor para arar? Siguiendo la enseñanza de Jesús, nos está poniendo a los apóstoles en la posición del hombre rico, ¿sí? Del hombre rico. ¿Quién de ustedes, ¿sí? Tiene un servidor para arar o cuidar ganado? Algunos libros dicen que después de arar y haber cuidado el ganado, cuando regresa del campo, primer pregunta, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? Pareciera ser que es claro, pareciera ser que la respuesta es no. Sin embargo, esto es un poquito increíble porque yo creo que en la mente de los discípulos ya hay algo que hemos incluso leído anteriormente. Si vamos a nuestra Biblia, en el capítulo 12, versículo 35 al 38, vamos a encontrar una parábola interesante. Dice, estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirla apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Entonces, ya en una parábola nos había roto la lógica. Eso no existe. El Señor llega cansado y llega y está esperando que los servidores le sirvan de comer. Pero aquí dice que viene tan feliz y que el mismo Señor, el mismo dueño de la casa, es el que los hace sentar a su mesa y se pondrá a servirlos, ¿verdad? Y entonces, con esto en mente, que es el capítulo 12 y 5 capítulos después, que es el capítulo 17, Jesús hace la pregunta. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? Aquí podríamos decir que ya con este capítulo 12 anteriormente, no estamos tan seguros a dónde nos lleva Jesús. Ya no estamos tan seguros si la respuesta va a ser no, ¿verdad? O sí. ¿Acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? Pues posiblemente sí, porque ya no los dijiste. Pero en la siguiente pregunta dice, ¿no le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido y tú comerás y beberás después? Entonces el discípulo va a decir ahí, bueno, también es cierto,
También es cierto que tanto el patrón puede venir y llegar a hacer eso, pero también es cierto que la lógica es que el servidor tiene que hacer ese su trabajo, ¿verdad? Y entonces, pero Jesús nos está invitando a que nos pongamos en lugar del hombre rico, ¿sí? En el hombre rico. Entonces, ¿no será que tú le pidas a tu servidor que te sirva y que después de que tú hayas comido, él pueda servir y comer? Porque dice, supongamos que uno de ustedes no le dirá más bien prepárame la cena, o sea, tú le dirás prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después. Y la siguiente pregunta es, ¿deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Bien, entonces en estas tres preguntas ahorita vamos a hacer todo el desenlace espero que nos vayamos envolviendo en el argumento de Jesús, que parecía ser que era fácil, pero no lo es. Estamos mirando que ahora dice, deberá mostrarse agradecido, ¿verdad? Deberá mostrarse agradecido. Y aquí hay dos palabras que tenemos que a esperarnos tantito. La palabra agradecido. Deberá mostrar gracia, deberá mostrar complacencia, pero no solamente como algo de gracia, sino como mostrar gracia significa regresar el favor, ¿sí? Regresar el favor con el servidor. El patrón deberá deberá de premiarlo, por decirlo así, ¿verdad? Esa es la palabra que utiliza el Evangelio en la palabra griega, es charis. No tan solo estar agradecido, sino deberá darle una recompensa porque hizo lo que se le mandó. Atención, nos está diciendo que tú eres el hombre rico al cual eres servido. Ya nos cambió la dinámica y ahora nos dice, deberás tú estar agradecido porque el siervo hizo, le deberás de recompensarlo porque hizo lo que es su deber, ¿sí? Su deber, y la palabra es diatazo, ¿sí? Diatazo, el deber, porque hizo su deber. Es como de repente los hijos cuando le dice la mamá al niño, ¿no? Yo lo he escuchado frecuente en los niños, que le dice la mamá al niño, lava los trastes. Y le dice el niño, ¿y si lavo los trastes, verdad? ¿Me vas a comprar esto? Y la mamá, oye, pues es tu deber, ¿por qué te voy a premiar algo si eso es lo que te toca hacer? No tengo. Si haces algo extra, algo de lo que no está en tu tarea, por supuesto que te lo voy a recompensar, pero si estás haciendo lo que te toca, no tengo ninguna obligación contigo. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Entonces nos está haciendo meternos en la mente del hombre rico, en la mente del el dueño, el patrón, el Señor. Y después nos hace un giro en el versículo 10, cuando termina este versículo, este pasaje, nos viene un giro. Dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro Señor. Pero este es un giro que no esperábamos, porque dice, supongamos que uno de ustedes tiene un servidor, y de repente de Señor, al apóstol lo pasa a servidor. Este giro es muy importante porque Jesús va a decir, yo que soy el Señor, les he servido, ¿sí? Yo he venido a servir y no a ser servido, pero yo soy el Señor. Entonces, en una lectura ya un poquitito con un contexto más grande, pues está invitando a los discípulos a hacer Jesús mismo, el apostolado, ¿sí? Y dice que este apostolado de Jesús requiere algo muy importante, y esta es la clave, requiere la fe. Requiere la fe. Ahora, también quiero decir que cuando en el Evangelio la palabra simples servidores, es un poquito difícil la traducción aquí que utiliza nuestras Biblias, porque en el griego no utiliza la palabra servidor, sino más bien esclavo, douloi. Y la primera palabra de simples servidores, argeroi. Argeroi tiene más que ver la connotación, más que como simple o humilde, es como que no tiene precio, ¿sí? Como no inútil, pero carente de valor. Entonces dijera, no, después de que hayan hecho todo lo que se les dijo, no dirán, soy un esclavo sin valor.
soy un esclavo sin valor. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Bien, si se quiere saber qué es lo que Jesús quiere decir con esta parábola, hay que contemplar detalladamente la situación del esclavo en cuestión. ¿Sí? Esta es la clave. Cuando nos hace Jesús el giro y nos utiliza la palabra esclavo, yo voy a utilizar la palabra esclavo, que es el griego, en lugar de servidor, tendríamos que pensar un poquitito quién es el esclavo en la antigüedad, ¿sí? Si bien en la antigüedad había esclavos que gozaban, por supuesto, de la estima, que eran amigos incluso de sus señores, a los que por eso se les daba una mayor libertad, por el contrario, depende, o sea, algo clave del esclavo es que depende totalmente de su señor, ¿sí? El esclavo depende de su señor, está sometido a él en todo sentido. Es decir, no puede determinar nada sobre su vida. Quien determina es el propietario. No recibe salario alguno. En lugar del salario, cuenta con un techo y con su comida de cada día. Tampoco se le agradece el servicio, sino que su trabajo se considera como algo totalmente natural y obvio. Entonces, si se trasladan estas constantes a la situación de los creyentes, el resultado es, en un principio, atemorizador. Ellos, el apóstol, el creyente, la comunidad que está leyendo esto en Lucas, dependen total y absolutamente de Dios, así como un esclavo a su Señor. Están sometidos a Él en todo sentido. No pueden determinar ya sobre su propia vida. Dios es el que determina. Él es quien manda y sus órdenes deben obedecerse. Que los creyentes trabajen hasta la extenuación por la causa de Dios es algo que se presupone, ¿sí? No debe pensarse en recompensa y ni siquiera debe esperar que se les agradezca. Solo puede decir, somos esclavos inútiles, somos esclavos sin valor, me gusta más decir esclavos sin valor. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Esto que parecía un poquito ingenuo en la historia de Jesús, está teniendo connotaciones fuertes para el apóstol y para las primeras comunidades las cuales están escuchando este mensaje. Entonces, la imagen que se dibuja con la ayuda de esta materia de los esclavos de Dios no debería disimularse ni retocarse. Lo que quiero decir es que sí es una imagen aterradora. El discípulo está enfrentando, está mirando un nuevo estilo de vida en el cual va a tener que renunciar a su libertad, a su autonomía, y va a tener que entrar en un estilo de esclavitud. Al parecer Jesús se extiende aquí hasta el extremo de lo que puede afirmarse a fin de ponerse en claro un determinado aspecto de la existencia de la fe. Entonces, para entrar en esta relación y para llegar a ser discípulo, no hay otra que la experiencia de la fe. Y otra vez, entonces, aquí enlazamos con esto del esclavo y con obedecer, enlazamos nuevamente con lo que la respuesta de Jesús. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate, algo imposible, y haz algo absurdo y plántate en el mar. ¿Tiene sentido? Entonces ahora cuando juntamos estas dos parábolas en ese contexto, una a otra se alimenta, porque ya lo habíamos dejado con algo misterioso, y vamos viendo cómo se complementan, cómo se retroalimentan una a la otra estas figuras simbólicas o parábolas, ¿sí? Y la fe, podríamos decirlo así, es puro servicio. No plantea exigencias, no hace valer reivindicaciones, no espera reconocimiento, no insiste en sus derechos y por lo contrario confiere a otros los derechos sobre sí. ¡Wow! Si tuvieras fe, cuando decimos, es que eso es un rendirse absolutamente, un despojarse, un anodadamiento total del ser hacia Dios, ¿sí? El soy nada.
el soy nada. Y todo mi servicio no merece ni el reconocimiento ni el aplauso, porque yo soy nada, soy un esclavo que no tiene valor. Así pues, lo que estamos mirando aquí, y quiero retomar el tema, lo que se está creando es, voy a utilizar una palabra media filosófica, se está creando una dialéctica, es decir, una tensión entre dos cosas como opuestas. Voy a explicarme, ¿sí? Estar sometido y a pesar de todo, llegar a ser libre. ¿Sí? Estar sometido a Dios, pero ese sometimiento, en lugar de coartarnos y arrancarnos nuestra libertad, nos descubre a un nuevo horizonte de libertad. Esa tensión entre cosas opuestas, ¿verdad? Como siempre lo miramos. No tener recompensa alguna, ¿sí? Somos siervos sin valor y a pesar de todo, ser recompensados sobradamente, ¿sí? Que no necesita que el esclavo tiene que servir a su amo, pero va a llegar un momento en que el amo se va a sentar y se va a recoger la túnica y le va a servir, ¿sí? Tener que trabajar duro, ¿sí? Tener que labrar el campo, cuidar de los animales y llegar a tener todos los quehaceres de la casa y aún así celebrar junto con el Señor y hasta ser servido por Él. Al parecer Jesús necesita estas tensiones para poder describir de manera apropiada la existencia de sus discípulos. En última instancia, es la tensión entre gracia y libertad, entre el renunciar a toda idea de mérito y aún así recibir una recompensa sobreabundante. ¿Sí? Una recompensa sobreabundante. Y entonces aquí es lo que, poniéndolo en un caso muy ejemplo y muy particular, espero que en la homilía yo utilice un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, pero estoy fascinado también con la primera lectura, con la lectura de Habacuc, que nos lee al capítulo 1 y luego se salta al capítulo 2, y esto dice así en Habacuc. Es Habacuc, dice, oráculo que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Señor? Sí, es el lamento, es la queja de este hombre que solamente mira, ¿verdad? Que solamente mira sufrimiento, que mira cómo despojan, cómo deshacen la ciudad santa. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú me escuches? Clamaré hasta ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. Este es el llanto de alguien que mira que las cosas no van del todo bien y se queja ante Dios, se queja ante Dios, se queja ante ese silencio de Dios, ante esa pasividad de Dios, ese hay que llamarle, ¿sí? El silencio y la pasividad de Dios. Y después en el capítulo 2, en la misma lectura que recoge la primera lectura del domingo, dice, el Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. Atención, versículo 4. El que no tiene el alma recta, sucumbirá, pero el justo vivirá por su fe. En nuestra Biblia dice, el justo vivirá por su fidelidad, que la palabra más correcta traducida es, el justo vivirá por su fe, que después San Pablo va a retomar esa misma frase. Y aquí es, nuevamente, regresando al tema de la fe, en la segunda lectura Pablo va a hablarle a Timoteo y lo va a exhortar, ¿verdad?, a mantenerse firme y a reavivar el don que recibió cuando le impusieron las manos. Pero aquí me encanta el Salmo, y quisiera leerlo, tal vez no explicando mucho, pero el Salmo que les decía, el Salmo 95, los versos que utilizan, habla de una respuesta viva de la fe y dice, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva.
lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamándolo con música al Señor. Esa es la respuesta de alguien que, mirando el silencio de Dios, mirando cómo se despoja, pero confiando y esperando totalmente en Él, canta de alegría en exuberancia. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doble la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Y esta parte bien bonita, el último verso que se va a entonar en misa. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Y quisiera yo utilizar para cerrar este momento de meditación el número 156 del Catecismo de la Iglesia. Y les digo, empieza desde el número 150 y termina el 165 este tratado sobre la fe. Pero este número 156, que un párrafo quiero resaltar con todos ustedes, dice así: el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderamente e inteligiblemente a la luz de nuestra razón natural, ¿sí? La fe no radica de que tú lo veas claro, ¿sí? No radica que vas a aceptar esa realidad porque esté claro. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Creemos no por lo que es evidente, sino por quién nos invita a creer, que es Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, aunque no sea evidente, ni sea claro a la luz de la inteligencia, a la luz de la razón. Sin embargo, dice el Catecismo número 156, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. ¿Sí? Dice, y para que vean que esto es claro, Dios da signos palpables, concretos, no siempre, pero va acompañado y muchas veces especialmente en la Sagrada Escritura, va a invitarnos a mirar el pasado. ¿Acaso no sabes quién es tu Dios y que estás allí porque yo he estado allí? Hermanos, yo creo que hoy la iglesia tendríamos que junto decirle a Jesús: aumentanos la fe. Yo creo que sería ese asentimiento, ¿verdad? De decir, aumentanos la fe, esa petición tan profunda. Porque en momentos tan difíciles, especialmente cuando sufrimos, y veo a misa, especialmente como pastor, ya tengo 6 años en esta comunidad, y que veo llegando las personas, veo llegando pues a la mamá del muchacho que tiene cáncer. Veo para no decir casos muy concretos, ¿no? Pero puedo mirar cada una de las personas cómo están sufriendo y que vienen a misa. Y yo creo que el grito sería: Señor, aumentanos la fe. Bien, pues esperemos que este encuentro con Jesús, ¿verdad?, nos haga creer lo increíble, que nos haga ser fuertes cuando todo se nos cae y decir con una soltura, ¿verdad? Decir con una soltura y con una libertad. Esa frase me fascina, ¿no? Una soltura, ¿verdad? Somos esclavos sin valor y no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y gracias por ser mi Señor. Gracias por darme esa fe. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, primero Dios, en la Eucaristía.